Muy buenos días, los estamos saludando a todos aquellos quienes nos están acompañando independientemente en la playa, en la oficina, en el auto, en donde estén. Muy buenos días, don Rafael Garay. ¿Cómo está, Leonardo? Muy buenos días. Aprovecho a saludar a mi antiguo compañero de trabajo, Marcel Clot, con quien vamos a tener una conversación hoy día interesante, ya candidato presidencial. ¿Por qué pusiste el acento en compañero? Hicimos equipo, como quiera llamarlo. Colega, no tengo problema con el lenguaje. Don Sebastián Gajardo, muy buenos días. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con otra persona en alguna actividad común, son compañeros. Compañerismo. Bueno, antes quisiera permitir hacer un saludo a algunos trabajadores chilenos, los que están en Sodimac, en paro, en huelga, que no se conoce prácticamente su huelga, son los de bodega, que han sido violentamente, brutalmente reprimidos por la policía, que en Chile está al servicio de la oligarquía y que ganan sueldos inferiores a 250.000 pesos en promedio. Están pidiendo un aumento de 53.000 pesos y la empresa que gana, el grupo económico, ¿no? Solari, que gana más de 100.000 millones de pesos al año, obviamente no pretende, ni espera, ni tiene ninguna intención de responder a las demandas de los trabajadores. También a los de Correo, que hace ya más de una semana que están en huelga. Toda mi solidaridad personal con los trabajadores de Chile, que son los que hacen la riqueza, ya que estamos en un programa de economía. La riqueza la produce el trabajo en Chile y en todas partes del mundo. Siempre la riqueza ha sido producida por el trabajo y obviamente es el que menos remunerado está, el que más maltratado está en el mundo capitalista. Y también me gustaría referirme a lo que pasa con esto de las bolsas, ¿no? Porque alguna vez hay que entender qué pasa con esto, ¿no? Nosotros no somos capaces de darnos cuenta por qué se mueven estos precios. Nadie entiende. Porque esto es la más grande de todas las irresponsabilidades que ocurren en el mundo moderno. Esto de la economía casino ya lo denunció Keynes hace muchos años atrás. El mundo está en manos de sinvergüenza, de piratas, de filibusteros. Porque esta gente que está en las bolsas no es más que eso. No producen riqueza, la riqueza la produce el trabajo. Allá la riqueza llega a las bolsas precisamente por el control que tiene el capital sobre el trabajo y todas las instituciones económicas, ¿no? Y finalmente termina haciendo con la riqueza del mundo un negocio de casino, porque están haciendo con esto simplemente un negocio de casino. Y la economía mundial está en crisis precisamente porque la centralidad de la economía es la especulación, el riesgo financiero, que no tiene ningún aporte real al bienestar de la humanidad. Y la economía está para eso, está para producir bienestar a la humanidad. Y lo menos que hace hoy día es eso. Y entonces me llama una pregunta antes de que le responda Sebastián, y es, Marcel, ¿para qué quiere ser presidente de Chile? Bueno, mira, yo quiero dejar claro que yo no es que yo quiera ser presidente de Chile, ¿no? Yo lo he dicho en varias oportunidades, yo estoy en posición de ser candidato a presidente y con una hoy día alta probabilidad, o no sé, una probabilidad, hay una probabilidad de que lo sea. Ya somos una tercera fuerza política en Chile, la hemos constituido, tenemos más de 350 comandos organizados a lo largo de todo el país, 500 profesionales, y creo que somos la única candidatura que logra llevar a su inscripción más de 10.000 personas y ponerlas en la calle. Tenemos un proyecto histórico, tenemos un proyecto político. Este proyecto histórico data de la colonización española. Somos la continuación de aquellos que en este mundo, en esta América Latina, han levantado siempre proyectos de dignidad, de emancipación y de autonomía. Estamos en esa dirección. Ese es nuestro proyecto político. Es un proyecto que tiene miles de años de historia. Y por eso es que estamos acá. Estamos acá sobre la historia de lucha de los pueblos olvidados, porque los trabajadores en Chile están olvidados, porque los estudiantes en Chile están olvidados, porque las mujeres, porque los pescadores artesanales, los que hacen economía, los que hacen la economía de Chile están olvidados. Y por eso este proyecto se levanta sobre esa voluntad de emancipación, ese grito de rebeldía. Estamos construyendo en Chile y vamos a terminar de construir un proyecto que le va a volver la dignidad y la libertad a los trabajadores y a los chilenos. Bien, estamos conversando con Marcel Clot, candidato presidencial. Estamos en Buenos Días Mercado. Estamos en vivo y en directo. El cobre es fundamental en Chile y hace mucho tiempo, ¿no? En realidad los recursos naturales en nuestro continente latinoamericano siempre lo han sido. Porque desgraciadamente esto no es tan fácil de levantar, ¿no? Se intentó durante la mitad del siglo XX un proyecto industrializador en América y fracasó rotundamente. Porque de alguna manera acá
Y eso hay que entenderlo. O sea, la economía es una cosa. El Planicie te refieres tú, ¿no? ¿Ah? El Planicie general de la CEPAL, intentar industrializar básicamente los bueno, claro, todo lo que fue lo que viene el de la proyecto industrializador, que no solamente era por de la sustitución CEPAL, de importaciones. era también una inspiración de la Escuela de Pensamiento de la modernización norteamericana, y también muchos sectores más radicales de izquierda estaban por el proceso industrializador. Coincidían, claro, en este objetivo. Coincidieron en eso. Y fue un fracaso. En América Latina fue un fracaso la industrialización. Porque aquí hay procesos que son de más largo aliento. La economía latinoamericana fue ingresada, fue puesta en circulación para darle base, fundamento y capital al proceso de acumulación capitalista internacional. Uno tiene que ponerse a pensar de a dónde viene la riqueza que hoy día se mueve en el mundo. ¿Cómo se logró? ¿De dónde viene? Esto es lo que se llama la acumulación original. Tú sabes que del puerto de Cartagena de Indias, que tú lo debes conocer muy bien, salieron hoy día a tasa de interés compuesta el equivalente a 3 planetas completos. 3 planetas completos a tasa de interés compuesta, que ingresaron en la economía del mundo sobre la base de lo que fue ese proceso de arrasar a América Latina. Arrasarla. Cualquier economista, yo se lo recomiendo, lea Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Ahí está contada la historia de cómo sacaron, cómo devastaron América. Se sientan las bases del mercantilismo, claro. Y necesitaron 400 años de esclavitud, 400 años de esclavitud, acumulando capital sobre la base de pagarle el plato de comida a los trabajadores que en América estaban trabajando el azúcar, trabajando el cacao, trabajando la caña de azúcar. Bueno, todo eso fue necesario para construir este mundo en el que hoy día estamos, lleno de automóviles, de barcos transatlánticos. Hoy día la situación del capitalismo está en crisis. Está en crisis. Y esto ustedes lo hablan todos los días. Hay un problema de acumulación. El capitalismo, como funciona sobre acumular, sobre el profit, la ganancia, esa es la lógica del capitalismo, hoy día está en crisis. La propiedad privada, claro. Hoy día está en crisis y entonces necesita una nueva gran acumulación. Por eso la modernización, por eso el neoliberalismo y por eso los niveles de salarios que hoy día hay en el planeta. La caída de la tasa de salario es gigantesca. En América Latina y en Chile la estamos viendo. Entonces, el problema es que nosotros no tenemos posibilidades como países individuales de lograr un proceso de industrialización, de progreso en la dinámica de elaboración de nuestros recursos naturales, porque podríamos hacerlo perfectamente. Pero tenemos un problema de escala, de competencia internacional, de royalty, de pagos a la propiedad, y hay muchas dificultades que enfrenta un país que pueda o que quiera avanzar en un proceso más complejo. Para ello tenemos que construir plataformas más amplias. Por ejemplo, el comercio latinoamericano, una región latinoamericana donde nosotros podamos tener mercados más grandes, donde tengamos acuerdos comerciales entre nuestros países y no con los países del alto desarrollo. Pero Marcelo, ¿cómo zanja un punto? Que es el siguiente. Bueno, tú sabes, igual que yo, ¿cierto? Que el 63% de la exportación chilena al final del día es cobre. Cátodo de cobre o como quieran llamarlo. Y el 90% de recursos naturales. Absolutamente. Y eso fundamentalmente no se vende a Latinoamérica, ¿cierto? 50% del caso de cobre va a China, si uno mira las exportaciones de fruta, etcétera, va mucho a Europa, mucho al sudeste asiático también. Hay exportaciones más recientes, como son algunos productos lácteos que se están, por ejemplo, exportando deshidratados al sudeste asiático. Si tú sacaras, voy a tratar de interpretarte, tú dices, potenciemos el comercio latinoamericano, ¿ya? Algo se ha hecho, pero yo creo que se ha avanzado bastante poco. Ok, pero en realidad hoy en día no están consumiendo los productos que nosotros somos capaces de exportar. El mercado de Latinoamérica representa un poquito menos de un tercio de todo lo que podemos exportar. Por tanto, si nosotros nos cerráramos, no creo que sea tu visión, pero si nosotros nos cerráramos al comercio internacional, por ejemplo, con el sudeste asiático, ¿a quién le vendemos el cobre? Y si no vendemos cobre, ¿cómo financiamos esta economía? No, yo estoy de acuerdo con eso, ese análisis es absolutamente correcto. Lo que yo digo, en primer lugar, es que nosotros deberíamos controlar nosotros la producción de cobre y no entregársela a las multinacionales. O sea, me parece que desde el punto de vista de la racionalidad económica mínima y básica, que 40.000, 35.000 millones de dólares se vayan de este país todos los años para beneficio del capital multinacional me parece un absurdo, una irracionalidad. ¿Eso significaría nacionalizar Por el supuesto, restante? eso es lo que nosotros estamos planteando, recuperar el 100% del cobre. Debe quedarse acá, no necesitamos las multinacionales para ello. Pero es cierto que no podemos de la noche a la mañana dejar de vender el cobre, si finalmente casi lo único que vendemos. Es lo único que vendemos.
Lo que yo digo es que en un proyecto de largo plazo, nosotros deberíamos intentar avanzar, en primer lugar, hacia al refinamiento del cobre. Nosotros no refinamos el cobre y se nos llevan el oro, la plata, el molibdeno y un montón de otros recursos que están ahí y no pagan por ello. Me parece la pregunta que le voy a hacer, y antes entonces, pero va a terminar, sí, pero para que no termine, porque ¿ya? Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a esta hora a una pausa, déjala ahí y yo quiero... venimos hablando hace 20 y tantos años de la necesidad de que en Chile se refine el cobre, se refine, y que aquí hagamos una cadena de valor. Más del 90% del cobre que procesa Codelco es refinado. Lo que no refina el cobre son las multinacionales que están acá. Porque, y esto hay que entenderlo y es importante, ¿no? Las multinacionales que explotan el cobre en Chile, el negocio de ellos no es producir cobre, es suministrarse a sí mismos el cobre. Ellos necesitan cobre para refinarlo afuera. Ellos ganan con el refinamiento del cobre. Por eso que están permanentemente tratando de hundir el precio del cobre, que además por esa razón hay que quitarle el cobre a esta gente. Ellos lo que están buscando es botar al suelo el precio del cobre, porque mientras más barato sea el cobre para ellos, más ganancias hacen en el refinamiento y en la producción de hilo de cobre y la producción de cañería de cobre, y lo que viene después, pues, toda la otra cadena de iPod, iPhone, televisores, automóviles, ahí está la ganancia con el cobre. Para nosotros es importante el cobre, que el precio del cobre esté alto, pero ellos lo que están buscando es hundir el precio del cobre. Por eso que además nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Reducir la producción de cobre, no tolerar más proyectos de cobre en Chile, porque además de que contaminan, además de que no se hacen cargo de los pasivos ambientales, van a hundir el precio. Nosotros debemos tener una política de control de la producción de tal manera que el precio esté alto, porque eso es lo que nos conviene a nosotros los chilenos, y no que baje el precio del cobre. Tienen proyectos de cobre en Chile de más de 100.000 millones de dólares. Nos van a reventar con esos proyectos de inversión. Van a hundir, van a dejar en cero el precio del cobre si siguen así. Y por eso no hay que hacer eso, y por eso nosotros estamos en contra de esos proyectos y estamos en contra de Hidroaicén y todas estas centrales termoeléctricas, porque son precisamente para eso. Nos están reventando el país, contaminando el país, nos van a hundir el precio del cobre, nos van a dejar sin el recurso más fundamental que tenemos, que... Marcelo, pero tú tienes igual, obviamente Chile es el principal productor mundial, produce el 50% del cobre mundial. Pero tú tienes por lo menos dos desafiantes interesantes y con buena reserva. Tienes primero Perú, que ha ido creciendo. Hace pocos años tenía el 7% de la producción mundial, ya está pasando el 11% de la producción mundial, y la idea de ellos es colocarse rápidamente el 25% de la producción mundial. No es tan rápido, pero para allá están apuntando. Y por otro lado tú tienes China, que aparte de tener una oficina, como dices tú, de control de precios, ¿cierto? Porque eso es lo que hace la oficina que tiene esta oficina de especulación. Hoy en día produce el 9% del cobre mundial, siendo deficitario, ¿cierto? Porque importa el 50%, produce el 9%. Pero que también tiene grandes reservas. ¿No te da la sensación que lo que está pasando con estos competidores que son más eficientes? Recordemos que Perú, el megawatt de energía cuesta $50 y en Chile cuesta 150. Los costos laborales en Perú son más bajos que en Chile. Y en el fondo, si el precio del cobre cae, ellos siguen siendo competitivos, pero nosotros no. Pues yo le digo bastante de tus propuestas, desde nacionalizar el cobre, educación gratuita, etcétera. Y eso se financia sobre la base, como lo estamos conversando fuera de micrófono, de que haya plata. O sea, ¿por qué se elimina en Venezuela el subsidio total a la vivienda nueva y se le pone ya un prepago que traído plata chilena como 3 millones de pesos? Básicamente porque se le acaba la plata. O sea, tiene un déficit gigante. Hoy día nosotros no lo tenemos, afortunadamente. Pero si nosotros queremos gastar todo, o sea, gastar todo me refiero, entregarlo como prestación del Estado, educación, me parece bien, pero educación, salud, previsión. Cuando uno suma los ítems, yo sumo... No me da por ninguna parte la matemática, digamos. O sea, porque a ver, ¿cuánto cuesta una reforma previsional si tú quieres volver al sistema de reparto puro, digamos? Hoy día en Chile se gastan 11.300 millones de dólares en pensiones. Si tú lo llegas al sistema de reparto, rápidamente vas a estar en 30.000 millones. El presupuesto de la nación de este año fueron 44.000 millones. Entonces, ¿cómo en tu propuesta tú un poco haces calzar estos factores que estoy dando? Y lamentablemente, yo concuerdo contigo respecto a que le conviene a estas empresas obviamente un precio del cobre ajo. Pero objetivamente, incluso las estimaciones de Cochilco, etcétera, están estimando un precio del cobre ajo. Yo recuerdo hace 15 años, tú tienes que recordar perfectamente, pero que el precio del cobre era 0,7 y con 0,7... ¿Sabes por qué fue eso, no? Sí, claro, fue una especulación. No, pero además fue porque Chile aumentó de manera brutal la producción de cobre. Se produjo una sobreoferta gigantesca. Y fue con el ingreso de las multinacionales en Chile cuando la Concertación desnacionaliza el cobre. Ese fue el resultado de... aumentaron, yo no me acuerdo las cifras, pero fue
casi duplicaron la producción y hundieron el precio del cobre, y eso es lo que piensan hacer ahora. Ahora, respecto a lo que tú me dices de la competencia, nosotros tenemos de todas maneras las mayores reservas de cobre, pero una política que siempre hay que hacer en esta materia es buscar la alianza con las otras fuentes de producción, con los oferentes, ¿no? Y ponerse de acuerdo, porque... O sea, cartelizar, digamos, para decirlo. Exactamente, pues hay que cartelizar acá porque la economía no funciona libremente. Nunca ha funcionado así. No funciona el libre mercado, no, perfecto. Nunca existió el libre mercado, solamente en la pizarra. Todavía me acuerdo cómo funcionaba y funcionaba bien, pero en la pizarra. En la realidad nunca ha funcionado. Entonces, claramente aquí hay que cartelizar como lo hacen los países productores de petróleo. Nosotros debemos buscar una alianza con esos otros, con los países productores de cobre, regular el precio y asegurarse que el ingreso de los países productores sea concordante con el objetivo de desarrollo, ¿no? Eso a mí me parece que hay que hacerlo. Ahora, en esa línea, para poder llegar ahí, hay que tener una mirada respecto a Codelco estructural. ¿Cuál es el rol que en una política en esa dirección podría jugar Codelco? Codelco tiene que ser la empresa pública chilena que haga la producción de cobre. Eso es lo que nosotros pensamos. Aquí, en vez de hacer este proyecto 244 en Andina, hay que nacionalizar Escondida, Coyahuasi y todas las otras instalaciones de producción de cobre que hay hoy día en Chile. Deben volver a ser chilenas y ser explotadas por una empresa pública como Codelco. Esa es a mi juicio la cosa más sensata que podemos hacer desde el punto de vista de que los ingresos queden en Chile. La segunda política es regular el precio con la oferta y con acuerdos internacionales con los países productores de cobre. Y en segundo lugar, en tercer lugar, refinar el cobre. Nosotros tenemos que refinarlo. Ahí tenemos oro, plata y otro conjunto de subproductos que también pueden ser comercializados por Chile en los mercados internacionales. Marcelo, ¿no? Ya, electo presidente, asume en marzo. Primera política, nacionalización del cobre. No, primera política va a ser la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Yo lo he dicho, 20 minutos me voy a demorar a convocar a los chilenos a discutir sobre si queremos una nueva constitución, porque eso es básico. O sea, si nosotros queremos ordenar este país desde el principio democrático, tenemos que tener una constitución democrática y no esta que no es democrática, ¿no? Entonces, primera cosa es... Bueno, segunda medida. Segunda medida, nacionalización del cobre. ¿Cómo pretende, cuál es el procedimiento para hacerlo? Porque, y ahí tuvimos un intercambio de tweets hace bastante tiempo atrás, cuando Argentina, a mi entender, de muy mala forma, nacionaliza YPF, pero eso es a todas luces un robo, para mí, en mi visión. ¿En qué sentido? Si yo te vendo un activo y después te lo quito sin pagar el precio, no queda bien, no se ve bien a nivel internacional, primero. Segundo, mira lo que está pasando en Argentina, más allá que tenía problemas anteriores, no se originan ahí los problemas, pero le detienen el buque escuela en África, los fondos el equivalente a la AFP, que se llama FJP, que están controlados por el Estado allá, se le congelaron a Estados Unidos, le congelaron 30.000 millones de dólares que no puede mover. O sea, tiene congelado todos los activos internacionales y es un país que es considerado bastante... está considerado poco serio hoy en día. Si uno mira, lo puede ver uno por los puntos de riesgo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo nacionalizas tú? Porque si uno llega, digamos, toma las empresas, échalo a los gerentes, no sé, la gente, los extranjeros... A los gerentes no, o sea que simplemente sacar al presidente del directorio y al directorio, y poner un directorio designado por el Estado. El resto va a seguir trabajando y produciendo como todos los días. Pero esas empresas tienen una propiedad. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? No, es que no son propietarios, del cobre no son propietarios. El cobre es chileno. Ellos están... Pero hay empresas, hay inversión en infraestructura, sí, bueno, y eso tiene un precio. Correcto, pero aquí es distinto, porque nosotros no le hemos vendido ninguna empresa a las multinacionales. Ellos hicieron inversiones, que obviamente han recuperado en más de 3 veces. Más de 3 veces. Claro, por lo tanto, no tienen nada que pagar. Seamos bien sinceros. O sea, lo que la Constitución establece es que tú, esta misma Constitución, solo puedes recuperar el cobre pagándole el valor de las instalaciones. Y le pagamos el valor de las instalaciones y se acabó la historia, digamos. Ellos ya han ganado con creces las inversiones que han realizado. Al Chile le han aportado 100 y han retirado 150. ¿Qué más quieren? Ya hicieron un gran negocio, una gran rentabilidad. Ahora el cobre lo vamos a explotar nosotros porque es de nosotros. Bien, vamos a ver de qué manera... instalaciones se las pagamos, si es que vale la pena pagárselas, porque yo creo que ya se
se las han... ¿Ya hicieron depreciación? Está absolutamente depreciada. Vamos a seguir han usado la depreciación anticipada más encima, digamos. Vamos a seguir conversando de estas medidas que haría en caso de llegar a la presidencia de la República Marcel Clos. Bien, nos llegan Twitter. Buena iniciativa invitar a los candidatos, pero por cierto que lo estamos haciendo y ya me queda claro que Clos no es mi candidato. A ver, ¿qué más llega por acá? Van a tener que ventilar el auditorio Radio El Conquistador. Las tallas aquí que están votando. Mira, yo creo, le decía a Marcel fuera de micrófono que hay un Twitter que me parece interesante, que va en línea con lo que mencionábamos del cobre, y que habla de la energía, un tema que sin duda tenemos que enfrentar, nos guste o no, desde algún punto de vista, para seguir produciendo con el modelo que decidamos tener. Dice que es popular, lo dice Alejandro Alarcón, claro, hablar de no a Hidroaicén, y creo que la gran mayoría coincide con eso, pero ¿qué se propone como una medida alternativa para poder conseguir específicamente ese margen energético que necesitamos? Alejandro Alarcón es el mismo que fue gerente de... No, que era compañero mío. Que era presidente de la asociación de bancos. No, no el mismo. No era presidente, era gerente general. Gerente general de la asociación de bancos, sí. No, este es un auditor, Alejandro Alarcón. No, mira, nosotros tenemos claro eso, y yo lo tengo claro hace muchos años, porque uno de los grandes temas que yo he estado metido en el tema de la energía, el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que cambiar el enfoque. En primer lugar, cambiar el enfoque. El enfoque hoy día es la rentabilidad capitalista del negocio de la energía. Y en materia de energía, a mi juicio, ese no es el criterio que debe operar. El criterio que debe operar es el ahorro de energía, la eficiencia energética. Nosotros estamos produciendo y consumiendo energía por sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Absolutamente irracional. Lo que debería corresponder es que el consumo creciera por bajo el crecimiento del Producto Interno Bruto. Concepto de eficiencia energética. Los expertos te dicen acá en Chile tenemos por lo menos un margen de 40%. Podríamos producir lo mismo que estamos produciendo hoy día con 40% menos de la energía. O sea, en palabras siempre se usa mal la energía que tenemos. Se usa absolutamente mal. Pero Marcelo, pero igual... Entonces, la primera cosa, eficiencia energética. Mejorar la eficiencia. Proyectos de inversión que te hagan más eficaz y eficiente el uso de la energía. Primera cosa. Ahí tenés 40%. Con eso nomás ya no necesitas Hidroaicén y voy a desmantelar todas las termoeléctricas que instaló la señora Bachelet. 43 termoeléctricas. Después, si necesitas poner otras fuentes energéticas, hay que empezar a preparar el futuro con inversiones en energía solar. Ahí está el desierto de Atacama, completo, a toda tu disposición para poner e instalar plantas de generación de energía eléctrica sobre la base de el sol, digamos. Cuando uno pregunta a Marcel de eso, dicen que es muy caro. No, la respuesta es que es caro. Dice, no, es que es muy caro. Yo a varios expertos le he preguntado y me dicen, no, la energía eólica es muy cara, la energía solar es cara. Lo que te dicen los expertos es que hoy día está más o menos al mismo precio. Y además esta cuestión en el largo plazo es así. Tu parte con costos más altos, pues vienen las economías de escala, las eficiencias tecnológicas y va generando, pero además es más cara, en algunos casos es más cara, porque la otra externaliza los costos, pues. Te contamina las aguas, te destruye los suelos, te destruye el aire, y ese costo, ¿quién lo paga? Como no lo paga el productor, lo pagan otros, pero finalmente para la sociedad sigue siendo más cara. ¿Por qué? Porque tienes que gastar en salud, gastar en tratamientos de agua, pero claro, tú no lo ves directamente en el costo de producción de la energía, de la producción de energía con combustibles fósiles, no lo ves directamente, pero al final la sociedad como un todo lo pagamos de alguna u otra manera porque se externalizan los costos. Y hoy día lo que te dicen los expertos es que los costos están relativamente igual. Y en el fondo lo que uno tiene que hacer, y quién va a hacer eso, lo tiene que hacer el Estado, pues, porque estas grandes inversiones iniciales son altamente riesgosas para un capital privado, entonces las tiene que hacer el Estado. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Y es absolutamente consistente, porque además Hidroaicén no se necesita para prender la luz, para que se usen estos micrófonos. Se necesitan para los proyectos de inversión del cobre que nos van a hundir además el precio del cobre. Pero Marcelo, entonces, si tú tomaras, y tomo tu punto, porque creo que el tema de la eficiencia energética es muy importante, claro. Pero si uno tomara el punto y lograra, que es utópico, pero imagínate que lográramos las inversiones y el cambio en la forma de consumir la energía, que lograra ese 40%. Tenemos el problema de que eso bajaría el costo kilowatt de 150 a 85 dólares. Perú todavía está en 50, y si tú miras la cantidad de proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos, a pesar que los termoeléctricos me hacen doler la guata, pero están aprobados ya en Perú,
ellos van a mantener un costo de energía por los próximos 10 años en torno a 50. Nosotros, en 5 años más, vamos a tener un costo kilowatt de 200. ¿Cómo vamos a competir desde el punto de vista del precio del cobre? Si tú tomas que en promedio el costo de producción del cobre, en promedio, porque hay obviamente mineras que tienen mejor ley, que son más eficientes, pero en promedio el costo de producción es 2,7 dólares libra hoy día. Si el precio del cobre cae a esos niveles, sencillamente no podemos reaccionar. Y no tenemos energía más barata para poder producir. ¿Cómo zanja un poco ese problema? Y te llevo, porque un auditor me lo recuerda, a través de eso a la pregunta inicial. Y es cómo financia educación gratuita, salud gratuita, sistema de pensiones, cuando si uno hace la suma está en torno a los 60.000 millones de dólares más o menos, y esto bueno, en régimen. Lo que pasa es que los proyectos de eficiencia energética deberían llevar a disminuir el costo de producción también, digamos. El problema es que dentro del costo de producción en Chile de la energía están las grandes utilidades de las distribuidoras y de las generadoras. Si tú tienes políticas públicas orientadas a la eficiencia energética y a no generar negocios especulativos y ganancias extraordinarias, va a bajar el precio de la energía. De todas maneras debería bajar el precio y no subir, porque dentro aquí los márgenes de ganancia son de cartel, pues. No me imagino que sean inferiores a 50% en materia de generación de energía. Por lo tanto, ahí tienes ya un margen de ganancia en términos de costo que podemos bajar, digamos. No necesitas hacer megaproyectos de inversión como hidroeléctricas o proyectos como estas, las termoeléctricas son de un costo humano, un costo social que son brutales y que no se pagan. Entonces, por eso generan, o sea, ahí es más perverso todavía, porque no solamente no pagan esos costos, se los pasan a las poblaciones aledañas, sino que además se los apropian cobrando utilidades gigantescas. Francamente ahí hay un problema grave. Yo no sé, no he hecho la proyección respecto a cómo debería ser cómo debería evolucionar el precio de la energía si nosotros entramos en la dirección de la eficiencia energética, pero yo creo que más tendería a bajar que a subir. No, en el corto plazo, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo dije, o sea, de 150 a 90. Ya por los 85 si logramos la eficiencia máxima. Estamos $35 arriba de Perú. Estamos un 60% de arriba del costo de Perú. Yo no sé por qué Perú tiene costos tan bajos, porque quizás por los bajos costos de la mano de obra, probablemente. En el caso de Perú, porque en el fondo el empalme entre oferta y demanda de energía, más allá que también son ineficientes, está bastante más equilibrado. Es decir, aquí nosotros en Chile hemos probablemente rechazado cuánto proyecto existe. Yo puedo estar quizás de acuerdo contigo en Hidroaicén, pero en general tampoco hemos puesto otras alternativas. Entonces, sencillamente hemos rechazado, pero no hemos incorporado generación, que podría ser hidroeléctrica, me parece, por el tipo de país. En Perú se han rechazado muchas, si uno revisa la prensa y todas las respuestas que tienen más o menos el mismo fenómeno, donde las centrales que efectivamente son más contaminantes son emplazadas en zonas equivocadas, ¿cierto? Como el caso de este proyecto, ¿cierto? Que está cerca de esta zona de Pingüinos, ¿cierto? Pero se han aprobado mucho que les permiten, entre comillas, no tener el bache que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un bache de no aprobación y aquí que tengamos nuevos proyectos que se aprueben, podríamos tener un bache de 4 o 5 años tranquilamente si no hay nuevos proyectos. Y a mí me suena que no hay muchos nuevos proyectos, digamos. Entonces, ellos no tienen ese bache. Tienen hidroeléctricas y tienen termoeléctricas, pero un tipo de termoeléctrica distinto al chileno. Y eso hay que ser bien sincero en decirlo. Ellos abastecen termoeléctrica a través del proyecto Gas de Camisea. Claro. Son termoeléctricas basadas en gas, y gas sí que tienen en Camisea. Entonces, obviamente mantienen los costos bastante bajos, y ahí hay un factor que es un factor, digamos, de la naturaleza, que es el proyecto de gas gigantesco que tiene Perú. Bien, estamos conversando con Marcel. En una línea le voy a preguntar por cada uno de los que van a ser sus contendores adversarios en la campaña presidencial. ¿Qué piensa usted de Evelyn Matei? En una línea. ¿Pensar de ella? Sí, ¿cómo la define? Fanática religiosa del neoliberalismo. De Franco Parisi. Franco Parisi, la verdad, bueno para contar chistes. De Marco Enrique Sominami. Bueno, un proyecto individual. El Hamlet chileno. Del señor... Todavía no sabe si es Enríquez o si es Ominami. De Esfer. ¿Esfer? Bueno, capitalismo verde. De Michelle Bachelet. Hipocresía, cinismo, falsedad. Bien, definido lo anterior, ¿cuál va a ser el trabajo al cual se va a abocar durante los próximos días? ¿En dónde está colocado el acento? ¿El nuestro? Sí. El acento en el acento de la campaña. Bueno, el acento de la campaña está fundamentalmente en
consolidar nuestra posición dentro del mundo de los trabajadores y del mundo más popular. Bueno, nosotros estamos bastante bien instalados en el mundo universitario, estudiantil y juvenil, que es un voto no despreciable. Por eso hemos dicho que aquellos que piensan que yo no voy a ser presidente de Chile, podemos dar una sorpresa. Marcel, en ese sentido, ¿tú crees, te la jugarías con un número respecto, no te voy a decir de tu porcentaje, sino que de gente que va a participar? Porque tú sabes que todos sabemos que se incorporó a través del voto voluntario y inscripción automática un universo muy importante de votantes, que fundamentalmente jóvenes, que representan un porcentaje chico del padrón, ahora van a representar el 27% del padrón. ¿Cuánta gente crees tú que va a votar en noviembre? No lo sé, nosotros estamos tratando de que yo creo que va a aumentar considerablemente el número de votantes, porque esta es una elección donde se están jugando de verdad proyectos alternativos. Aquí está por primera vez en 40 años, tenemos una elección donde se juegan proyectos políticos distintos. Y nosotros ese ha sido el aporte a esta candidatura, porque el resto de las candidaturas son básicamente mantener el neoliberalismo, poco más, un poco menos. Pero acá lo que hemos planteado, levantar piedra sobre piedra, no dejar ninguna de las herencias de la dictadura, somos nosotros. Y este sí que es un proyecto político alternativo. Y por lo tanto esto genera una diversidad de opciones que va a movilizar a mucha gente. De hecho, está movilizándose mucha gente, impresionante. Nosotros hemos estado en San Pedro de Atacama, 150 personas. Hemos estado en el Valle del Elqui, 200 personas. En pueblos chicos. Aquí está pasando algo en Chile. Está pasando algo y nosotros hemos sido testigos de eso. Y creo que va a aumentar de manera importante el número de votantes esta vez. Porque, como te decía, son proyectos competitivos de verdad, no adornos como los que hay en las otras alternativas. Marcel, espero que le haya gustado el desayuno. Sí, porque la conversación estuvo buena. ¿Le gustó la conversación? Sí, me gusta a mí me gusta conversar en este ánimo, ¿no? Bien, ese es el ánimo nuestro. No tenemos por qué estar todos de acuerdo. Además es una discusión informada. Normalmente uno se encuentra con mucha ignorancia en el interlocutor, así que debo reconocer y me gusta estar con gente que es inteligente, es capaz, es preparada. Bien, así que lo agradecemos a tomarnos un café, lo vamos a invitar a otra ronda de café, después de esa palabra lo vamos a invitar tal cual. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en la mañana de hoy. El foco no lo saquen, está en Egipto y el impacto porque van a comenzar a especular con el precio del barril del petróleo. Que tengan todos ustedes muy buenos días. Chao, chao.